Como punto de partida, antes de entrar en lo estrictamente filosófico, quisiera tomar como texto de referencia nuestra legislación, ¿sí? En la ley 18.355, creo que está mal escrito ahí, pero 335, se establece así: morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin, eutanasia, o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejoría, futilidad terapéutica, con la excepción de otra ley que tiene que ver con la donación de órganos. Quiere decir que en nuestra legislación está definida la muerte digna, entendida dentro del concepto de derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, que eso podemos entender que sería posible con el acceso universal a los cuidados paliativos, evitando en todos los casos los dos extremos y voy a dejar de compartir pantalla, que, digamos, cuestiona la ética médica. No lo voy a exponer, lo tenía preparado, pero ya lo expuso muy bien el doctor Omar Franza al comienzo, y es que la ética médica, eh, justamente no desde la perspectiva del paciente, de la perspectiva médica, se opone siempre a estos dos extremos, lo ratificó la Asamblea Médica Mundial, es decir, la acción médica no debe ni prolongar el sufrimiento mediante la obstinación terapéutica, ni adelantar la muerte. Eso ya quedó súper claro. Y cuando se entiende la muerte digna, hay que aclarar, aquí entro en la cuestión filosófica. El problema que tenemos en los debates contemporáneos en la sociedad es que no siempre se usa igual la dignidad, no solo porque es bastante polisémico el término, sino porque una cosa es la dignidad como adjetivo y otra cosa es como sustantivo. Si yo digo que una casa es digna, una vivienda es digna o una muerte es digna, no es porque la muerte tenga dignidad o porque la casa tenga dignidad. Propiamente, en la tradición filosófica occidental, que es fundamento de los derechos humanos, la dignidad es de la persona, es del ser humano. Por lo tanto, una muerte digna sería una muerte acorde a la dignidad de la persona. ¿Sí? Una vivienda digna es una vivienda acorde a la dignidad de la persona. Por lo tanto, se supone que porque se trata de un ser humano, tiene que tener una muerte acorde a su humanidad, lo cual tiene que ver con lo que está en la legislación. ¿Sí? Tiene que ver con una muerte sin sufrimiento, en lo posible, sin dolor, en paz, etcétera, acompañado. Ahora, el problema es que en la tradición filosófica que está detrás de la filosofía del derecho, el concepto de la dignidad en realidad se consolidó con la filosofía de Kant, y aquí es donde entran los debates. ¿Por qué? Porque por un lado la dignidad siempre se la entendió en la tradición occidental como la dignidad ontológica, es decir, el ser humano es digno porque es ser humano. Y eso está consagrado, lo pueden leer en el artículo primero, incluso en el premio, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona, por ser humano, tiene dignidad, y todos los seres humanos tienen la misma dignidad. Por eso no se puede clasificar vidas humanas por su calidad de vida. Se puede clasificar la situación que tiene como más digna o menos digna. Ahí está el entrevero. Una cosa es la situación que puede ser digna de la humanidad, pero la persona nunca es menos digna, porque siempre es persona. Entonces, hay algunas concepciones antropológicas, como la de Peter Singer y otros, que cuestionan esto, para mí demasiado utilitaristas y peligrosas en algunos excesos de interpretación, pero claramente la primera definición es que la dignidad es el valor absoluto que tiene toda vida humana. Por lo tanto, no se puede discriminar una vida de otra, que fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y la Declaración Universal planta esto. Entonces, cuando se dice defender la dignidad de la persona, es interesante como en estos debates los que están a favor y en contra defienden la dignidad. ¿Por qué? Porque están hablando de cuestiones distintas. La dignidad, en primer lugar, la primera dignidad es la dignidad del valor que tiene la persona como algo que no es un bien intercambiable, un bien disponible. Yo no puedo vender mis órganos, yo no puedo esclavizarme y que otro me esclavice, porque yo no soy un objeto, ¿m? Soy una persona. Pero está el concepto de dignidad, de pico de la mirándola para adelante, y Kant también lo toma, pero subordinado a la dignidad ontológica, que es la dignidad como libertad, como autonomía. Quiere decir que respetar la dignidad de la persona es respetar su libertad, respetar su autonomía, pero esa libertad está subordinada a respetar su dignidad. Y por eso, incluso el propio Locke, que es bastante citado por Engelhardt y por algunos filósofos neoliberales, cuando quieren hablar del ser humano como algo que tiene autopropiedad, que se posee a sí mismo, el propio Locke, un empirista, decía que siempre que no sea hacerse daño. Es decir, yo puedo, es decir, disponer de mí siempre y cuando no sea autodestruirme. Entonces, esto ha estado en la filosofía del derecho hasta nuestros días, y por eso no hay ningún tratado internacional, ningún pacto internacional de derechos humanos que vea la eutanasia como un derecho. ¿Por qué? Porque uno es libre de pedir la muerte, uno es libre de suicidarse. El problema es si eso se puede transformar, porque es la confusión entre libertad y derecho.
Si se transforma en un derecho que la sociedad debe garantizar, quiere decir que entonces tiene que haber un deber de algún modo, asegurar ese derecho. Si existe un derecho a que uno pueda pedir la muerte y que lo maten, por lo tanto, o que le ayuden a suicidarse. Y ahí está el conflicto, porque en realidad la dignidad de la persona impide que otro pueda provocarle daño. Esta cuestión, que es mucho más compleja, y por eso lo interesante es que estos son temas abiertos de discusión, porque son altamente complejos, están detrás de muchos debates que a veces se simplifican. Y entonces, la cuestión del respeto por la dignidad de la persona en los derechos humanos, ¿qué sostiene? Una bioética basada en derechos humanos. Que una persona que me pide que yo le haga daño, esa persona puede quererlo, pero yo no puedo hacerle daño. Por eso, en la bioética clásica, el principio de no maleficencia hasta el día de hoy, es decir, no está subordinado a la autonomía. La persona puede querer lo que quiera y yo puedo consentir muchas cosas respetando sus decisiones, pero no puedo hacerle daño. Y eso es lo que me impide, ¿eso qué es? Su dignidad. El tema es que quien argumenta que la dignidad es su libertad estaría como por encima de todo. Y aquí es lo que yo creo que está pasando hoy en las cuestiones bioéticas. Y es que hemos pasado, por así decirlo, del, y con esto termino, para no ser muy largo, hemos pasado del paternalismo médico, ¿sí? Que incluso en nombre del principio de beneficencia se salteaba la autonomía porque solo el médico sabe lo que te hace bien y tenés que obedecer, ¿no? Hemos pasado de eso a un desarrollo impresionante y muy positivo en la humanización de la medicina, donde se respeta la autonomía del paciente, y ahí están consagrados los derechos en forma bastante reciente, como el consentimiento informado, como las voluntades anticipadas, como el desistir de tratamientos. Todo esto ha sido un desarrollo poniendo mucho más alto el principio de autonomía. ¿Cuál es el problema que veo yo hoy en algunos debates bioéticos? Que se está hipertrofiando la autonomía, llevándola a un principio absoluto y dogmático por encima de la dignidad de la persona. Con lo cual, hasta el principio de no maleficencia quedaría dejado de lado porque la autonomía es absoluta. El problema de esto es que deja el justo medio que plantea la ética médica, ¿no? Hasta dónde llega el médico. Entonces ahí hay una cuestión también de distinguir cuándo es de un lado, cuándo es del otro. Para quienes dicen que los cuidados paliativos se oponen a la eutanasia o son complementarios, es porque la perspectiva es distinta. Si me paro desde el paciente, puede tener libertad para elegir lo que quiera. Si me paro desde la actitud del médico, no podrían ser compatibles dos acciones opuestas. Ese es el problema por el cual se repiten como eslogans cosas contrarias, porque tienen una concepción distinta y parten de un lugar distinto. Eh, yo creo, y acá con esto cierro, creo que la apelación a la autonomía como principio absoluto no garantiza la eticidad siempre de las acciones, porque alguien puede libremente pedir que le violenten sus derechos humanos, por ejemplo, que le esclavicen o que le maten, eh, pero bueno, ahí genera un problema porque hay un uso confuso también de la empatía y del respeto por la autonomía, que puede ser contrario a los valores que se pretenden proteger. Porque es cierto que empoderar a otro, no dirigirle la vida, ayudarle a decidir desde sí mismo, es optar por el desarrollo humano. Pero confiar en el otro, apostar por él, empatizar con él, no es lo mismo que aprobar cualquier modo de razonar, respetar sus valores, como está en el artículo 48 del Código de Ética Médica. Respetar sus valores en cuanto a su forma y deseo de morir implica dar un salto a aceptar algo que podría ser reprobable desde cualquier marco valorativo de derechos humanos, porque atenta contra mínimos éticos fundamentales y universales. ¿Son los deseos del paciente ahora los que deben definir siempre la atención médica? ¿Podemos llevar la autonomía hasta ese nivel? Yo creo que una visión exacerbadamente individualista de la ética y solipsista de la libertad, lo dijo la doctora Rita Rufo, olvida las condicionantes que tiene quien sufre para tomar decisiones, y eso cómo se tomaría en cuenta. Creo que es otro problema. Eh, por eso creo que un exacerbado y ultraliberal concepto de autonomía, que tiene su origen en una filosofía neoliberal como la de Nozick, que se plantea en la bioética hoy, es necesario un debate ético donde colocar otros conceptos, y los planteo. ¿Qué pasa con la interdependencia, con la solidaridad, con la protección de aquellos que no se pueden proteger a sí mismos? ¿Qué pasa con la vulnerabilidad como constitutiva de la dimensión humana y con la dependencia, que la vemos como algo negativo y sin embargo nos humaniza cuidar no solo al que cuida, sino al cuidador? Por eso yo creo que la autonomía es algo que tenemos que defender y proteger los derechos de las personas, pero también debemos evaluar cuáles son los límites, lo planteó la doctora Rita Rufo para no repetirlo, cuáles son los límites de esa autonomía en la que yo puedo consentir o no. Y qué es lo que la sociedad le dice a alguien sobre qué es una muerte digna. Y esta es otra cuestión de lo que la legislación crea también, es una conciencia moral de lo que pasaría a estar bien o mal, porque las leyes crean moralidad social, ¿no?
Finalmente, en los casos en donde la libertad puede estar condicionada, predicar una libertad absoluta autárquica de quien está sano también puede ser peligrosa. Yo creo que desde la perspectiva de la bioética y basada en derechos humanos y de la ética médica, la cuestión fundamental es profundizar desde todos los colectivos en la dignidad humana y en la autonomía. ¿Por qué? Porque creo que en una mayor precisión de estos conceptos, en una profundización de lo que es la dignidad humana, que puede parecer un tema muy abstracto, problema que tenemos los filósofos, ¿no? Pero que aunque puede parecer muy abstracto, en realidad aclararía mucho los debates, porque en general quienes están a favor de la eutanasia, así lisamente, no quieren matar gente. Y los que están en contra no quieren que la gente sufra. O sea, eso es absurdo. En realidad, el problema es que de muchos lugares se quiere defender la dignidad, incluso dentro de las mismas religiones, porque yo además de filosofía doy historia de las religiones, uno puede ver cómo dentro de cada religión hay posturas, hoy se vio escuchando a la Maestra Susana, al rabino Max, que hay mucha diversidad. ¿Por qué? Porque en el fondo el problema es filosófico, no es religioso, no, es filosófico. Y capaz que acá estoy tirando para mi cancha, pero creo que el problema es cuál es el fundamento del respeto a la dignidad humana. ¿Es solo el respeto a su libertad? O si me pide que le haga daño, yo por respeto tengo que hacérselo. O sea, esa es una pregunta fundamental que tenemos que hacernos. Y por otra parte, sí, a nivel de filosofía política, uno podría preguntarse si la sociedad va, por un lado, a prevenir el suicidio y por otro lado, a mostrarlo como un acto de autonomía y casi que de consolidación de sí mismo. Entonces ahí tenemos un tema donde la historia de la filosofía, de Platón a Kant y hasta Nietzsche, no todos miran el suicidio de igual modo. Podemos pasar de estigmatizarlo a mostrarlo casi como un acto de autonomía total. Entonces, es otro tema, el tema del suicidio filosóficamente que entra dentro de este debate. Por eso, perdonen, propio de la filosofía es no tener muchas respuestas, sino generar problemas para pensar más en profundidad, y ese un poco quería ser mi aporte a partir de esta pregunta, que nos preguntáramos. Me lo preguntaron a mí, yo les devuelvo la pregunta. Pensemos qué significa morir dignamente. Eso es morir humanamente. Y el ser humano es un ser biográfico, no solo biológico. Por lo tanto, cómo cierra su vida, cómo es acompañado, cómo nos vemos a nosotros tiene que ver con cómo nos ven los demás. Alguien que siente que en su vida no vale nada y tiene baja autoestima, su percepción de su valía va a hacer que pueda entregar su dignidad. Nosotros podemos afirmar, y con esto termino, que la dignidad es subjetiva, como a veces se dice. Cada uno decide si su vida es digna o no. ¿Es así? Porque si es así, podríamos permitir un montón de violaciones de los derechos humanos porque alguien tenga baja autoestima. Y sin embargo, no lo permitimos. Entonces yo creo que esto es una cuestión, yo tengo mi postura formada, obviamente, a partir de estudios, pero siempre he aprendido mucho del intercambio y por eso agradezco estos fantásticos encuentros y coloquios donde he escuchado gente que sabe muchísimo más que yo y de la que he tomado apuntes. Así que muchas gracias.